y demos inicio al tema de hoy, conferencia 23 de la fase B, el símbolo del águila tragándose a la serpiente. Esta conferencia, bueno, como ustedes pueden ver aquí, hay una simbología. Vemos la serpiente, vemos el águila aquí tragándose a la serpiente. Es un símbolo muy propio mexicano. Lo encontramos incluso en la bandera de México. Y es porque este es un símbolo que viene legado de estas culturas, ¿verdad? Mesoamericanas, por ejemplo, la cultura azteca, cultura maya, cultura mexica, bueno, entre otras culturas que han habitado este espacio del mundo, donde la gran mayoría que estamos aquí unidos el día de hoy, pues hemos desarrollado esta existencia. Estas culturas nos han legado una serie de simbolismos que ahora mismo, habiendo perdido cuál es el conocimiento real detrás de estos símbolos, pues simplemente se van usando porque siempre han tenido como una presencia y se siguen usando, pero no se comprende realmente qué es lo que hay detrás. Mientras, a medida que vamos despertando el sentido de la intuición, vamos aprendiendo a interpretar esta simbología astral con la cual se representa y se han representado y se ha representado el conocimiento a lo largo de las diferentes culturas que han habitado este planeta en los diferentes lugares, en las diferentes épocas. Estos símbolos que han trascendido, cuando aprendemos a interpretarlos, nos permiten ver que el conocimiento efectivamente no es una cosa nueva, no es algo que haya salido ahora, no es algo de la nueva era y una nueva onda. Realmente es un conocimiento que vino con la creación. O sea, cuando se creó este universo, cuando se creó esta máquina que tiene como finalidad crear hombres solares, que las chispas divinales vengan y logren el despertar de sus conciencias, logren desarrollar la sabiduría de su ser, pues tuvieran el método, la fórmula, el conocimiento para poder lograr y alcanzar el objetivo de esa existencia. Entonces, vamos a estar analizando ciertos simbolismos el día de hoy para pues ir comprendiendo este proceso. Por ejemplo, vemos el símbolo de la serpiente, símbolo que ha estado presente en todas las culturas, y donde ustedes se encuentran una religión antigua, casi que siempre ustedes van a encontrar ahí intrínseca la serpiente. Pero, ¿por qué? Y es porque ese poder que se desarrolla en la médula espinal de todo aquel que se convierte en un iniciado, de todo aquel que logra la castidad, que practica la suprasexualidad, con una pareja estable del sexo opuesto en fidelidad, castidad y amor, se le conoce como la serpiente y se le ha dado el nombre en muchas épocas de serpiente Kundalini. ¿Por qué esa energía sexual ascendiente por la columna vertebral se ha relacionado o se le simboliza con una serpiente? Pues si ustedes ven en esta primera figura que tenemos aquí, ustedes ven la columna vertebral y si pudieran clarividentemente ver el ascenso de esa energía a través de la columna, verían que es similar completamente a lo que esa serpiente real o esa serpiente cobra en ascenso. Por eso siempre se le ha dado esa alusión. Aparte de que como estamos hablando de un fuego sagrado y sabemos que el fuego tiene ese sonido crepitante, muy sibilante, también es muy similar al sonido que hace pues la serpiente. Entonces es por esta razón que siempre se ha simbolizado esta energía sexual, este fuego sagrado ascendiendo por la columna vertebral hasta los centros superiores con la serpiente y se la ha llamado la serpiente Kundalini. Esa serpiente ha estado presente, ustedes pueden ver aquí diferentes simbologías de varias culturas del mundo, ustedes pueden ver cómo los egipcios siempre, o esas deidades egipcias, eran siempre representadas con una serpiente que estaba aquí saliendo de sus cabezas. Por ejemplo, eran atribuidos con un gran un gorro, sombrero, o como se le llamara en esas culturas, no sé, con la serpiente saliendo por aquí, por la frente, simbolizando obviamente esa serpiente levantada que se llega
a los centros superiores para el despertar de la conciencia, porque esa serpiente es la que va creando los diferentes cuerpos, permitiendo a nuestra conciencia ascender, tener presencia en las diferentes dimensiones de la naturaleza, hasta llegar y tener presencia en las dimensiones superiores, sexta y séptima, donde se encuentran los cielos, donde se alcanza el proceso de la iluminación. Las dimensiones, así como existen a nivel de la naturaleza, existen dentro de nosotros. Por eso conócete a ti mismo y conocerás al universo, porque todos nosotros somos un universo en miniatura. A medida que hacemos ascender esa serpiente por nuestra columna vertebral, vamos transitando, o vamos incluso diría yo que fabricando esa escalera al cielo que nos va a llevar a experimentar la realidad, las dimensiones superiores. Entonces, vemos aquí representaciones egipcias, que ustedes seguro que la han visto muchísimas veces, pero también vemos representaciones, por ejemplo, mesoamericanas, de la serpiente emplumada, muy conocido el Quetzalcóatl, por ejemplo, mexicano. Vemos, por ejemplo, de la cultura ya para Nepal o de la cultura budista. Por ejemplo, veíamos en la India, vemos aquí una representación, por ejemplo, de una representación hindú, aquí con estas 5 serpientes que van detrás de la deidad, del Krishna, que representa al Cristo. ¿Qué representan estas 5 serpientes? Pues el trabajo de la primera montaña, en la que tenemos que levantar la serpiente del cuerpo físico, del cuerpo vital, del cuerpo astral, del cuerpo mental y del cuerpo causal. Entonces, esas 5 cobras reales levantadas representan ese primer trabajo que tenemos que llegar para alcanzar el proceso de la cristificación. Vemos, por ejemplo, aquí al Buda sentado sobre esta serpiente cobra que levanta 7 cabezas detrás de él. Sabemos que el Buda es un símbolo de la iluminación, y estas 7 serpientes pues son esos 7 cuerpos existenciales que debemos crear, esas 7 serpientes que deben ser levantadas para llegar a la liberación total en el trabajo de la segunda montaña. Muy curioso, aquí bueno, no me llega ahora la palabra, de piedra, creo que es monolito, no recuerdo muy bien si esa es la palabra, donde está esculpido en piedra esta figura decapitada donde salen 7 serpientes. Si estudiamos cuál es el simbolismo detrás de esto, ahora se habla de la decapitación, que es el trabajo de la muerte psicológica que se debe hacer por completo en la segunda montaña, y esas 7 serpientes que se deben levantar para lograr lo que es el proceso de la liberación total, que es pues la creación de esos cuerpos existenciales, ya que por cada cuerpo es necesario que levantemos esa serpiente por la columna de cada uno de esos 7 cuerpos existenciales. Entonces ustedes pueden ir ya previendo aquí cómo ese símbolo de la serpiente ha estado presente en todas las culturas. Permítanme un segundito, que aquí el video como que me da un error. Si me pueden por favor confirmar en los comentarios, algunos de los que están por ahí presentes, si el video se ve fluido, se los agradecería muchísimo, porque aquí me aparece como con un error el video. Voy a esperar solo un momentito para que alguno me confirme si todo va bien con el video, por favor. Bueno, por aquí Aníbal me dice que sí, que se ve bien. Ah, bueno, pues debe ser algún problema con mi dispositivo que hace que no lo vea bien aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, seguíamos hablando de la serpiente. Muchísimas gracias. Ya que sé que se ve bien, pues podemos seguir viendo el tema. Sigamos viendo entonces la representación de la serpiente. Vemos que la serpiente siempre ha tenido 2 connotaciones, una positiva, una negativa. Muchas gracias, Nina. Una positiva, una negativa. Tenemos, por ejemplo, esa serpiente que levantaba Moisés en la vara, esa serpiente de bronce que levantaba en la vara, con la cual eran curados los israelitas. Y tenemos como caso contrario lo que es la serpiente tentadora del Edén, que llevó al hombre a la caída.
pues, del estado paradisíaco en el que se encontraba. Y esto es porque esta serpiente, esta energía sexual ascendiente por la columna vertebral, tiene dos connotaciones dependiendo del uso que nosotros hagamos de esa energía sexual. Ustedes pueden ver símbolos tan conocidos como ese símbolo universal de la medicina o ese caduceo de Mercurio, que vemos esa vara con las dos serpientes enrolladas y lo vemos como y lo conocemos y lo encontramos como un símbolo de sanidad, como un símbolo de recuperación o de regeneración. También vemos al lado lo que es la vara de Esculapio, otro símbolo muy relacionado con lo que es la medicina, con lo que es la salud, ya que el maestro Esculapio pues es un maestro de la medicina, un ser que incluso alcanzó la autorrealización. Entonces vemos aquí el simbolismo de la serpiente levantada en la vara que representa, la vara representa la columna vertebral y la serpiente pues representa la energía sexual ascendiente por la columna vertebral. En el caso del caduceo de Mercurio, en el que vemos dos serpientes entrelazadas, hace relación con los dos conductos ganglionares Ida y Píngala, por donde asciende la columna en la práctica de la sublimación de la energía, que usan las personas, por ejemplo, solteras que aún no tienen pareja para hacer ascender de una forma pasiva su energía sexual, y aquellas personas que están casadas pero que por alguna razón u otra no puedan practicar el suprasexo, pues usan la práctica de sublimación. Y ya la serpiente sola que asciende por la vara representa ya la energía sexual, esa serpiente kundalini ascendiendo pero en su forma activa porque fue activada esa energía sexual en una práctica en pareja, porque la forma de activar la energía sexual pues es en dos polaridades opuestas que se unen en una práctica sexual. Esa serpiente ascendente siempre va a ser regeneradora. Cuando nosotros empezamos a usar esa energía sexual, ya no para derramarla, sino para hacerla ascender, nosotros empezamos un proceso de sanidad, de regeneración, porque lo que ha degenerado nuestro cuerpo físico ha sido la fornicación, es la pérdida de esa energía vital que hay en nosotros. Cuando nosotros dejamos de derramar esa energía a través del orgasmo y la eyaculación y aprendemos a hacer ascender esa energía, pues empieza un proceso de regeneración de nuestro cuerpo físico, de regeneración de nuestro cuerpo vital, ya que es una energía súper poderosa. Ustedes pueden ver que con esa energía le podemos dar vida a otro ser humano, a otro complejo ser humano. Imagínense qué hace esa energía tan poderosa cuando nosotros la usamos para llenarnos a nosotros mismos, para alimentarnos a nosotros mismos y a nuestro ser de esa energía. Entonces, por esa razón, a través del tiempo, ese se ha mantenido como un símbolo de regeneración, de sanidad, de vitalidad. Aunque ahora mismo ustedes van a cualquier médico por ahí, a cualquier doctora, cualquiera que use este símbolo y le pregunta sobre su significado profundo y no se lo van a saber dar, porque se ha perdido. A medida que la raza pues se ha ido degenerando, se ha perdido. Pero, como hablábamos, esto tiene también su connotación negativa. Esta energía sexual, cuando es fornicada, cuando es derramada fuera del cuerpo a través del orgasmo y la eyaculación, que es lo que es realmente la fornicación, sea que la hagamos en pareja, sea que la hagamos de forma solitaria a través de la masturbación, sea que estemos casados o no, inmediatamente esa energía se expulsa, esa fuerza vital sale con la eyaculación o con el orgasmo. Entonces estamos hablando ahí de la serpiente invertida, de esa serpiente incluso tentadora del Edén, que nos llevó a la caída de nuestro estado divinal y a caer en este estado pues degenerado en el que nos encontramos ahora mismo. Ese deseo sexual usado de forma errónea, usado para experimentar el placer animal del orgasmo y la eyaculación, es lo que fue generando lo que se le conoce como o lo que alimenta más bien lo que es ese órgano cundartiguador, que es una cola literal que todos astralmente tenemos, porque cuando nosotros caímos del estado pues superior, pues caímos en este estado degenerado.
Y ustedes pueden ver que a medida que vamos fornicando, perdiendo esa energía, con ella alimentando todos nuestros efectos psicológicos, esas infradimensiones que están en nuestro bajo vientre, pues se va alargando esa colita internamente y nos vamos volviendo cada vez más perversos hasta que llega el punto en que despertamos en el mal y terminamos convertidos en verdaderos demonios, porque digámosle que la raíz, la base, la madre de todo el mal que existe en el mundo, de toda la degeneración, está en la fornicación, está en la degeneración sexual. Ustedes ven como curioso, digámosle así, que siempre se han representado a los demonios con una cola. ¿Pero por qué? Porque ¿cuál es la alegoría entre lo que es el demonio y la cola? Pues eso, que todo demonio se forma a partir de la fornicación. Todo ángel, todo ser levantado, todo ser autorrealizado se logra a partir de la castidad, a partir del sabio uso de la energía creadora sexual. Entonces ahí podemos ver también qué tan trascendental, qué tan importante es ese símbolo de la serpiente y las connotaciones que siempre ha tenido. Ahora, como les decía, en las culturas mesoamericanas, pues encontramos estos símbolos de la serpiente también. Vemos, por ejemplo, aquí el símbolo del hombre siendo tragado por la serpiente. ¿Y eso por qué? ¿De dónde viene ese símbolo? ¿Qué es lo que nos está tratando de enseñar esto? Y es que en el trabajo que nosotros vamos a hacer, nosotros vamos a levantar esa serpiente kundalini. Pero no es solamente que nosotros levantemos esa serpiente kundalini, que es la representación interna de nuestra Madre Divina, sino que también lleguemos a ser tragados por esa serpiente para que esa serpiente, esa Madre Divina, pueda entregarnos todos sus poderes, todas sus facultades. Nosotros vamos haciendo un trabajo de purificación, de levantar, de crear esos diferentes cuerpos y tenemos que hacer a la vez un trabajo de purificación, porque hay algo interesante, que para que esa madre, para que nuestra Madre Divina, para que esa serpiente se devore esos cuerpos existenciales que vamos creando en la primera montaña, estos cuerpos deben llegar a un nivel de pureza. Tenemos que llegar a un nivel de pureza. Por eso es que hay que morir psicológicamente para ir eliminando de nosotros tanta perversidad, para ir eliminando de nosotros tanto condicionamiento, tanto ego, tanto orgullo, tanto egoísmo, tanta envidia, tanta maldad, tanta pereza, tantos apegos, todo eso que nos va volviendo o que nos vuelve internamente tan oscuros, tan inmundos para lo que son las cosas realmente espirituales. Nosotros empezamos en este conocimiento. Llegamos aquí obviamente como meros simpatizantes del conocimiento, pero a medida que vamos recibiendo el conocimiento, lo vamos reflexionando y empezamos a practicarlo, empezamos a comprender la importancia de volvernos iniciados, de arrancar, pero sí en serio ese trabajo. Para que nosotros lleguemos a ser iniciados, pues obviamente tiene que haber un proceso de castidad. Hay que aprender a no derramar esa energía creadora sexual. Aparte de que debemos comprender la importancia de la pareja en esta obra, porque hay un trabajo de nacimiento que hay que hacer. Esos cuerpos existenciales que le van a permitir a nuestra conciencia tener presencia en las diferentes dimensiones deben crearse como se crean todos los cuerpos, en el sexo, y para eso necesitamos una pareja estable del sexo opuesto con quien practicar esa suprasexualidad en castidad, fidelidad y amor. Necesitamos también estar practicando la muerte psicológica cada vez en más detalles, ir agudizando cada vez más ese sentido de la autoobservación para ir equilibrando esos centros de la máquina humana para dejar de perder esa energía en los diferentes eventos que se van dando en nuestro diario vivir, para que entonces empecemos a ahorrar energía para poder invertirla en la práctica de sexo, en la creación de esos cuerpos. Y también pues vamos comprendiendo la necesidad de practicar el sacrificio por la humanidad, porque esa obra es una obra de amor y esa obra se alimenta con amor. Y esa serpiente asciende con los méritos del corazón. Solamente cuando nosotros dejamos o vamos matando ese egoísmo que tanto nos define y que está pues camuflado como miedos, como vergüenzas, como timidez, como, bueno, tantas cosas que nos impiden
compartir con otros este conocimiento, pues vamos rompiendo con todo eso, empezamos a compartir este conocimiento con todos los demás hermanos de la humanidad para que si ellos así lo desean, si quieren despertar sus conciencias, pues tengan las herramientas para hacerlo, entonces empieza a avanzar con más fluidez y más rapidez ese trabajo de llegar a aprender ese fuego sagrado y ese trabajo de luego de aprendido el fuego sagrado, crear los diferentes cuerpos existenciales en la primera montaña. Creamos cuerpo físico, cuerpo vital, bueno, los regeneramos, porque vital y físico ya lo tenemos creados, aunque totalmente degenerados, entonces lo vamos regenerando, luego sí empezamos a crear cuerpo astral, mental y causal, de los cuales apenas tenemos un embrión de ellos porque no los tenemos plenamente desarrollados, pero con la práctica de los 3 factores los vamos creando. Es el trabajo de la primera montaña, crear esos cuerpos existenciales del ser para que logremos formar lo que es nuestra alma humana. Nosotros ahora mismo no tenemos alma, somos unos seres desalmados, solo aquellos, que han llegado a solarizar su cuerpo causal o a tener una voluntad solar, son seres que tienen verdadera alma y que esa alma humana ya en ese punto tiene derecho a unirse al alma divina. Ahí se nos pone elegir el camino a seguir y si elegimos el camino directo, entonces se da el matrimonio perfecto, la unión entre el alma humana y el alma divina, de cuya unión se va a dar la gestación del Cristo, que es el que va a nacer a final de la primera montaña y que viene a hacer el trabajo de la segunda montaña. En esa primera montaña entonces se crean esos cuerpos solares. Pero sucede que esos cuerpos solares que nosotros creamos en la primera montaña no tienen el nivel de pureza para que la Madre Divina, para que esa serpiente Kundalini se los pueda devorar y entonces que nos convirtamos en hombres serpientes, que nos entregue pues todos sus poderes y todas sus facultades. Para que eso se dé, entonces debe hacerse el trabajo de la segunda montaña. Esos cuerpos deben llevarse ahora a un nivel de pureza superior. En el trabajo de la segunda montaña se da lo que se le conoce como la creación de los cuerpos de oro, donde ahora ese cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico se van a llevar a unos niveles de pureza muy, muy superior. Ya cuando esos cuerpos estén transformados en oro puro, ahí sí, la Madre Divina puede devorarlo, o la serpiente puede tragarse a ese hombre para que se convierta en un hombre serpiente, porque ella, la Madre Divina, como dice el dicho, no traga nada inmundo. Por eso es que es necesario que nazca el Cristo, porque es el Cristo que es fuego, como lo hemos explicado ya en diferentes conferencias y lo estuvimos viendo en la conferencia 21, donde hablábamos del Cristo íntimo y la muerte de los yoes causa, vimos que es un fuego del fuego, un fuego superior que va a despertar en nuestra columna vertebral ya a esas alturas de finales de la primera montaña y que tiene un nivel, tiene una fuerza, tiene un voltaje que permite que se dé ese proceso de purificación en nuestro mundo interior, que lleguemos a eliminar todos los defectos psicológicos restantes de la luna visible y el titánico trabajo hace el Cristo en la segunda montaña de llegar a eliminar todos los yoes de la luna oculta que estaban en las infradimensiones del planeta Tierra y que están relacionados con los yoes causa, con las cabezas de legión o esos 7 pecados capitales que tanto se conocen y de los cuales hablamos, claro que sí, en la conferencia 21 de la fase B hace 2 semanas. Ese trabajo importantísimo que tiene que hacer el Cristo en ese proceso de la segunda montaña se da para eso, para que esos cuerpos alcancen el nivel de pureza tal para que la madre los pueda pueda devorar esos cuerpos existenciales. Uno no podría, tal como vemos aquí, ser devorado por la serpiente si previamente no hemos disuelto el ego animal. Si todavía en nosotros vive la lujuria, si todavía en nosotros vive la pereza, si todavía en nosotros vive la codicia, la ira, el orgullo, la gula, la envidia, los celos, todos esos yoes que habitan en nuestro interior, pues no podemos llegar a convertirnos en seres superiores. Solo aquel que logra disolver completamente el ego
y llega a ser tragado por la serpiente y entonces se convierte en una serpiente de fuego. Todo esto recordemos que son simbolismos, alegorías internas de ese trabajo maravilloso de autorrealización que es el que estamos proponiendo desde el inicio de este curso y que es realmente el objetivo de nuestra existencia, que lleguemos a alcanzar esos niveles superiores de pureza, esos niveles superiores de sabiduría y de amor al ir integrando estas diferentes fuerzas. Ya cuando se logra lo que es el trabajo de la eliminación de esos yoes causa, que el Cristo muere, ¿verdad? Y resucita, pues se queda convertido ya en lo que es el hombre serpiente. Eso que hemos enseñado en las conferencias también está ahí encriptado en esos símbolos que vemos del hombre siendo tragado por una serpiente. Eso es ya trabajo o el proceso de finales de la segunda montaña. Y ese símbolo, pues tan famoso, del águila tragándose a la serpiente, entonces ya viene a representar los tres trabajos que ese Cristo viene a realizar en lo que es la tercera montaña. Permítanme, por favor, verificar si seguimos en directo, porque les digo que aquí me aparece como que tenemos problemas con la transmisión. Espero que no, pero déjenme, por favor, verificar. Bueno, les pido disculpas si me confirman. Ah, bueno, Aníbal me dice que todo se ve bien. Ah, bueno, pues ya voy a dejar de hacerle caso a este dispositivo que me parece como que se está dañando la transmisión y vamos a seguir entonces. Ya me confirmó Aníbal que todo va bien, entonces pues seguimos y al final pues resolvemos todas las inquietudes que a ustedes les surjan y esa que estoy viendo aquí ya varias inquietudes que hay. Bueno, pues seguíamos. Les decía que este famoso símbolo del águila tragándose a la serpiente, entonces pues ya está relacionado con ese último trabajo que debemos de hacer para lograr la autorrealización, que es el trabajo de la tercera montaña. Cuando el Cristo termina esa segunda montaña, ya se ha liberado de todo el ego, ya se ha convertido en un maestro resurrecto. Realmente en ese punto habiendo sido devorado ya por la serpiente, habiéndose convertido en un hombre serpiente, ya posee plenas facultades. Realmente a esas alturas se es un Dios con capacidad de crear a través del verbo. Es una divinidad, ya a esa altura es una deidad con muchísimos poderes, con muchísimas facultades, con 99% de conciencia despierta. Pero, como también lo dice el dicho, hasta Dios tiene que morir. Porque siendo un Dios con todas esas facultades y poderes, aún necesita pasar por un proceso de muerte mística, por una otra muerte, en la cual se va a poder fusionar esas tres fuerzas primarias, que son la fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que entonces se pueda pasar de ser una Trinidad, o sea, de estar regido por tres leyes, a estar regidos por dos leyes, o sea, pasar a una dualidad y luego entonces al terminar de fusionar esas fuerzas, poder pasar a la unidad, a ser un ser plenamente integral, digámosle así, porque ya se va a ver, ya se habrá integrado en sí mismo las fuerzas superiores de la naturaleza. Entonces, siendo una unidad, ya se puede conectar con el absoluto, se puede conectar directamente por la gran ley. Mientras el Cristo esté regido aún por tres leyes, pues es imposible que pueda ingresar al absoluto aún estando a esas alturas, aún ya teniendo todos esos poderes y todas esas facultades. Algo que nosotros hemos venido explicando en las conferencias de la fase B, sobre todo cuando estuvimos hablando de la primera, segunda y tercera montaña, pues es que la pareja física en este trabajo de la autorrealización llega juntas, digamos así, haciendo ese trabajo de colaboración sexual
como lo dice el matrimonio, hasta que la muerte los separe. ¿Pero cuál muerte? La muerte del ego, la muerte que se da ya a finales de la segunda montaña. Cuando ya el iniciado termina esa segunda montaña, pues el Cristo se funde con el Espíritu Santo, que es un aspecto de la Madre Divina, y se convierte en un Elohim. ¿Qué es un Elohim? Es un ser que ya tiene integrada su parte masculina y su parte femenina. Se le llama un Elohim macho-hembra. Aquí ustedes pueden ver una representación bastante antigua, ¿sí? De allá de los alquimistas, de lo que es un Elohim. No es que físicamente un Cristo, alguien que haya llegado a esas alturas, pues se va a ver así. No es que va a tener dos órganos sexuales, dos cabezas, una femenina y una masculina. No, eso es una representación de ese proceso que se da ya a finales de segunda montaña, principios de la tercera, donde el Cristo fusiona esa primera fuerza, la fuerza del Espíritu Santo, y ahí ya se convierte en eso, en un Elohim macho-hembra. Ahí es un hombre serpiente. Y ese es el primer paso que se debe dar en la tercera montaña, integrar esas fuerzas, porque con esa alma divina, con esa parte integrada, digámosle que del otro género, ya dentro de nosotros mismos, es con la cual se va a dar la creación de los cuerpos de luz, y es en esa tercera montaña entonces, y durante ese proceso, que se va a poder dar la integración de ese último 1% de conciencia restante, que es la conciencia cósmica. Porque, como les decía, a finales de segunda montaña tenemos 99% de conciencia, pero ya en la tercera montaña, terminando tercera montaña, debemos tener ya un 100% de conciencia, porque ya nos habremos convertido en hombres absolutos. Entonces, hay primer paso de esas tres leyes que hay que fusionar, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya el Cristo ha fusionado esa fuerza del Espíritu Santo. Al haber eliminado todo el ego, al haber sido tragado por la serpiente, ha fusionado en sí lo que es la fuerza del Espíritu Santo. Ahora, en el segundo paso que debe dar el Cristo en el trabajo de la tercera montaña, pues ahora esa serpiente tiene que recoger la cola para formar la O del Espíritu, o la O de Dios Madre. Ustedes ven, o tal vez han tenido el chance de ver, este simbolismo que le conocen como el Ouroboros, o la serpiente que se traga la cola, también un símbolo alquimista muy antiguo, y que también lo podemos encontrar en los templos de la cultura mesoamericana. ¿Qué representa este segundo paso? Es cuando el Cristo fusiona ahora la fuerza del Hijo. Cuando el Cristo vence al dragón, al Lucifer, que es la fuerza del Hijo, en todas las tentaciones que Lucifer le ha puesto, y entonces se fusiona con él. El Lucifer, como incluso lo explicamos en una conferencia de la fase B, es nuestro entrenador psicológico. El Lucifer es realmente una parte del ser, es la reflexión o la sombra de Dios en nosotros mismos. Es esa parte de nuestro ser que tuvo o que tiene, porque no hemos llegado a esas alturas, ¿verdad? Que tiene la misión de tentarnos, de ponernos las pruebas, de poner las tentaciones, para que si nosotros lo vencemos, si nosotros nos negamos al deseo, si nosotros eliminamos al yo, entonces nos tiene que entregar ese Lucifer, pues el fuego y la luz que estaba atrapado en ese deseo, en ese defecto psicológico. Eso es lo que el Lucifer hace, ese es su trabajo, un trabajo pues bastante arduo, bastante difícil, digámosle que esa parte del ser le toca la parte más pesada. El Lucifer es escalera para bajar, porque si uno no se niega a la tentación, ni a los múltiples deseos a los cuales nos vemos sometidos instante en instante, pues nos vamos degenerando cada vez más, porque los deseos siempre van a ser cada vez más intensos y cada vez van a tender a cosas más oscuras. Entonces, si nos entregamos a los deseos del Lucifer y a las tentaciones, pues vamos a ir bajando esa escalerita de la degeneración.
Pero cuando ya tenemos el conocimiento, cuando ya conocemos de la muerte psicológica, aprendemos a negarnos al deseo, eliminando esa fuente del deseo que es el yo psicológico, entonces ese Lucifer se empieza a convertir en una escalera para subir. Porque es de ahí, de negarnos a la tentación, de vencer constantemente al Lucifer, cómo vamos a ir ganando los grados, las virtudes, las facultades y los poderes que están presos ahí en cada uno de esos defectos psicológicos. Ya terminada, ya eliminado el ego por completo, ya no habiendo en ese Cristo ni una sombra del ego, pues obviamente ya vence al Lucifer en todas sus tentaciones. El Lucifer ya, como la alegoría del Maestro Jesús, lo puede poner en la cima de un monte, que representa la segunda montaña, y le puede decir, mira, te entrego si me adoras todo el mundo, todas las riquezas, todo lo que tú puedas desear. Y sin embargo, ese Cristo, como ya se gobernó completamente a sí mismo, como ya murió completamente en sí mismo, pues entonces no, simplemente ya no hay nada con lo que me puedas tentar, porque si me tentabas con vanidad, pues ya la vanidad ha muerto. Si me tentabas con dinero, pues ya la codicia ha muerto. Si me tentabas con fama, pues ya el orgullo ha muerto. Si me tentabas con mujeres, o en caso de la mujer, con hombres, con sexo, con infrasexo, pues ya la lujuria ha muerto. Entonces ya no tienes a quién tentar. Entonces cuando ya el dragón no tiene a quién tentar, el Lucifer queda cesante, ¿verdad? El Cristo ya lo vence completamente y se fusiona entonces con él, se fusiona con esa fuerza. El Cristo, el Espíritu Santo y el Lucifer son los tres aspectos del amor o los tres aspectos del fuego de la madre. Y en ese punto quedan fusionados y se forma la O del Espíritu o la O de Dios Madre. Ese es el segundo paso y está representado en esa serpiente que se traga la cola formando esa O. Ya en ese, ahí pues hemos vuelto al estado de dualidad, que ahora próximamente a ver cuándo, en la próxima semana, vamos a estar tocando en la fase A la conferencia de la dualidad, que como esa conferencia nos habla del trabajo desde el principio hasta el final, vamos a estar tocando nuevamente este punto de ese proceso de cuando llegamos a una dualidad perfecta, cuando ya hemos integrado las fuerzas de la madre, que es la O, y ya solo queda por fuera el padre, que es lo que necesita como fusionarse para que se vuelva a ese estado de unidad, a ese estado de hombre absoluto. ¿Cuándo se fusionan esas dos fuerzas para que volvamos a ser nuevamente una unidad? Cuando el águila, que representa al Padre, devora a esa serpiente que ya es el Cristo Lucifer. Y cuando el águila baja, es una representación, una simbología de cuando ese padre, que es pura luz, baja y se devora esa serpiente, ahí ya se convierte en una serpiente emplumada y hemos vuelto a la unidad. ¿Qué se tiene que dar en la tercera montaña para que podamos vivir ese proceso de volvernos un ser completamente integral o lo que se le conoce como un ser de luz? Pues en esa tercera montaña, con esa alma divina ya integrada en nosotros, se da el proceso de la creación de los cuerpos de luz. Es decir, que esos cuerpos de oro ahora en esa tercera montaña van a morir para que surjan unos cuerpos todavía de una pureza mucho mayor, que son los cuerpos de luz. Imagínense, cuando hablamos de luz hablamos de algo que es plenamente puro, y eso se da para que el Padre, que es plena luz, que es la sabiduría, y la sabiduría es luz, entonces se pueda integrar con nosotros. Ese es el proceso que se da allí, finales de la tercera montaña. El último paso para lograr la autorrealización es ese, que el águila baje y se trague a la serpiente. ¿En qué queda convertido? En un Quetzalcóatl, en una serpiente emplumada. Ese es el hombre autorrealizado. El águila representa eso, el espíritu, el Padre, la sabiduría, y la serpiente representa al fuego, esos tres aspectos de la madre que están ahí integrados en el fuego. Cuando el águila se traga a la serpiente, entonces ahí nos convertimos en eso. Ese Quetzalcóatl es el Cristo mexicano y está ahí representado lo mismo, el camino hacia lo que es la autorrealización.
Llegados a ese punto, pues obviamente ya nos hemos convertido nuevamente en una unidad y podemos regresar nuevamente a esa fuente de la cual emanamos un día, que es el sagrado sol absoluto, que es Dios, que es el seno del Padre Cósmico Común. Y ahí vamos a llegar victoriosos. En ese punto llegamos victoriosos, habiendo cumplido y alcanzado el objetivo de nuestra existencia, habiendo cumplido y alcanzado la razón por la cual en algún punto remoto bajamos a esta manifestación física, que fue bajar, experimentar, desarrollar muchísimos defectos psicológicos donde esa esencia inocente quedara atrapada para que fuera haciendo ese curso de aprendizaje y haber eliminado todos esos yoes para entonces rescatar todo ese fuego que es amor y toda esa luz que es sabiduría y entonces integrar todo eso en nosotros mismos para regresar entonces siendo seres plenamente autoconscientes a participar de lo que es la conciencia universal. En ese punto se logra la liberación total. Ese es el objetivo de nuestra existencia y eso es lo que ha estado representado en todos estos símbolos que, como ustedes pueden ver, los veíamos por ahí, se encuentran por ahí en templos, hasta en cosas políticas, en banderas, ustedes pueden ver en la medicina, que por ahí, que por allá, muchísimos símbolos que en realidad vienen o devienen de lo que es el conocimiento de la autorrealización. Y bueno, señores, esta es la conferencia del día de hoy. Este es el símbolo del águila tragándose la serpiente y el profundo significado que hay detrás de ese símbolo. Entonces, si les surge, si tienen cualquier duda en torno a este tema, por favor me la dejan saber para que aclaremos un poquito más el tema, o si tienen cualquier aporte que nos quieran dejar, por favor también usen el chat y ahí pues vamos a estar resolviendo y compartiendo. Les dejo con la invitación para la próxima conferencia de la fase B que vamos a estar estudiando el próximo martes, ya la conferencia 24 de estas 25 conferencias de la fase B, que es la práctica de la cruz y qué simboliza la cruz. O sea que ahí en esa conferencia también vamos a estar develando el significado de otro símbolo muy famoso y que lo encontramos en muchísimos lugares y mucho más remoto, y que es mucho más remoto al Maestro Jesús, que es con quien usualmente lo relacionamos más, que es el símbolo de la cruz. Vamos a ver que existen principalmente en ese trabajo 3 tipos de cruces y vamos a ver qué significa cada una. Entonces, bueno, no se pierdan esa interesantísima conferencia que vamos a estar estudiando el próximo martes.